reducir tecnología cuando todavía está liderando ese mercado, pues puede parecer como una contradicción, pero sin embargo, Rafael González Bautista acaba de recortar su posición en XLK desde 22% hasta un 8% para poder ajustar su cartera SPI a una fase de expansión tardía. No intenta adivinar el próximo movimiento de la bolsa. Utiliza reglas, bandas de rebalanceo y aportaciones periódicas para poder controlar ese riesgo según el ciclo económico. Así que hoy nos va a explicar aquí en Buenos Días Wall Street cómo aplicó este método y por qué reconoce que va detrás del S&P 500 y qué tendría, por supuesto, que pasar, que ocurrir para volver su cartera mucho más defensiva. Con eso, Rafael, bienvenido a tu casa, Comercio TV. Hola, muchas gracias por recibirme aquí y sobre todo por poner foco, ¿no?, en esa parte tan interesante en la que estamos intentando ver cómo funciona el ciclo de la economía y del mercado. No, más bien a ti, gracias por sacar el tiempo de estar con nosotros y explicarnos. Pues obviamente hay muchísimas formas, maneras, metodologías, pero particularmente esta es una que me impresionó mucho cuando lo leímos, cuando vimos y cuando más o menos nos los explicaste, y por eso queremos compartirlo también con la audiencia. Por ejemplo, tú tienes una cartera que no asigna el mismo peso a todos los sectores, sino que cambia según la fase de ese ciclo económico que estabas mencionando, pero también declaraste algo que se llama la expansión tardía y has decidido favorecer, por ejemplo, a los sectores como el sector financiero, a industriales, a materiales. Ahora, ¿qué señales estás utilizando para identificar esa fase y cómo transforma esa lectura macroeconómica, digamos, cuando vemos los porcentajes concretos dentro de la cartera? Ok, si te parece, vamos desde abajo, ¿no? ¿Qué es esta estrategia? Bueno, esta estrategia es una estrategia que utilizan la mayoría de los fondos de inversión, nada más que con múltiples fuentes de información, con múltiple data, y yo lo que hice hace unos años fue simplificarla, democratizarla y hacerla pública para todo el mundo, para que cualquiera pueda seguirla y pueda entender cómo funciona. Al final, los fondos de inversión lo que hacen en sus gestiones activas es ir repartiendo pesos en acciones o en sectores a medida que va avanzando el ciclo económico. Debemos así como, ya sabes, como suelo básico. En la economía se gestiona por ciclos, estos ciclos tienen 4 partes, 2 que son expansivas y 2 que son recesivas. Así más o menos, y podemos tener más o menos ese nivel en el cual podemos entender cómo funciona. Pero no funciona como un reloj, o sea, no es que cada 2 años vaya cambiando, sino que se van dando condiciones y cambios en los que va avanzando. En este momento, todos los indicadores nos muestran que estamos en una expansión tardía, o sea, lo que sería el fin de ese movimiento expansivo. El único tema es que lleva siendo demasiado larga, lleva durando muchos meses. Incluso algunos apuntan que ya casi llevamos 1 año y medio, 2 años. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de inflación alta, porque estamos en un momento de bonos altos, porque estamos en un momento en el que el empleo ya empieza a resentirse, porque estamos en un momento en el que varios factores macros adicionales de confianza empresarial empiezan a pesar. Y esos son todos los hilos que nos dan esa situación en la que nos encontramos en un momento final expansivo. ¿Cuánto puede durar más? Nadie lo sabe. Si lo supiéramos, pues esto sería bien fácil y bien sencillo. Pero nos ayuda a tener un poco esa información de en qué momento estamos parados y a partir de ahí empezar a tomar decisiones en cómo repartimos nuestros pesos en una inversión. Rafa, también tú nos reconociste que en el mes de febrero pues cometiste un error, que en vez de vender tecnología, añadiste capital a sectores que estaban como por debajo de su objetivo. 5 meses después, el XLK pues todavía representaba un 21,95% cuando debía estar en 8%. Cuéntanos qué aprendiste de ese intento y por qué una aportación gradual pues no sustituye a la final lo que es un verdadero rebalanceo. Mira, es que el ejercicio que hicimos en esta cartera fue un ejercicio muy personal, pero para todos, ¿no? Es una cartera que es pública, que todo el mundo puede seguir a través de mi Substack, que es 100% gratuita, seguirla, ver cómo funciona y cómo está esa información. Y claro, cuando alguien tiene un poco el valor de compartir una cartera pública, también es el momento de compartir los errores y los aciertos, ¿no? Aciertos han sido muchos, pero también hubo un error que empezamos a ver que ese cambio tendríamos que haberlo hecho en febrero y no se hizo. Cuidado, que positivamente
o sea, ha sido, bueno, pues ha sido positivo para nuestra cartera porque hemos seguido trayendo la atracción que ha tenido la tecnología, pero está fuera del propósito, fuera de la estrategia real. Entonces, asumimos el error porque pensamos que con las aportaciones que se estaban haciendo poco a poco se iba a llegar a ese punto de equilibrio y no se pudo llegar a ese punto de equilibrio, con lo cual en agosto nos tocó hacer esa rotación. Y esa rotación fue una rotación pues clara y honesta, de decir, señores, hemos aprovechado, o sea, porque ha servido para tener mayor rendimiento, pero hay que hacer ese giro. Y no esperar a hacer el giro al momento en el que ya estemos en una circunstancia más recesiva, sino en el momento en el que las cosas están bien, donde se pueden tomar beneficios. Y tampoco es que hayamos deshecho toda la participación y ya no estemos expuestos en tecnología, pero sí la estamos reduciendo mucho porque vemos los riesgos. Hay que recordar que SPI es una cartera que busca una beta más defensiva, o sea, busca que en el ciclo completo gane más dinero que el SPI, protegiéndose a tiempo de una posible caída. Y si es verdad que tenemos, o sea, no hay luces claras que nos digan este es el camino y aquí viene la recesión, pero muchos indicadores empiezan a mostrar esa sensación y sobre todo pues amenazas de elecciones de medio término, circunstancias que estamos viendo que la economía no termina de despegar, los propios comentarios de Kevin Warsh hacen que dejar más tiempo, tomar la decisión de no rotar la cartera, pues ya sí era un poco atrevido y hubo que pues, agarrar el bisturí y entrar a la sala de operaciones a rebalanzar esa cartera de forma transparente y todo el mundo lo puede ver y seguir pues prácticamente en directo. Me gusta porque pues ese ejemplo que tú utilizas, dos cosas. Uno, pues Kevin Warsh, los comentarios o los no comentarios, porque uno ya no sabe si no es lo que dice o más bien lo que no dice. Y el ejemplo del doctor con el bisturí es que hay que tener también cabeza fría pues, y templanza para sentarse sinceramente a hacer estos ajustes y este rebalanceo sin tener la emocionalidad de un sector específico o de una empresa específica, sino serlo como un doctor. O sea, sinceramente, lo que no funciona se corta y, y a lo que está funcionando, pues se le añade, ¿no? Ahora, tú hiciste una venta, pues tú mencionabas pues, un ejemplo de $610 de XLK, luego lo distribuiste exactamente en esa cantidad entre esos sectores que estaban relativamente rezagados, sin añadir ni retirar dinero. O sea, aquí no fue que tú recogiste ganancias y te fuiste a navegar por el Caribe con esas ganancias, ¿no? Sino que tú realmente volviste a tomar ese dinero, pero la tecnología pues continúa liderando el mercado. O sea, ¿cuándo tú puedes distinguir entre abandonar prematuramente una tendencia ganadora y cuándo cumplir una regla de control de riesgo, pero también, o sea, qué protege realmente o qué estás protegiendo realmente al llevar ese XLK casi un 22% y reducirlo hasta un 8%? ¿Cuál era la intención? Sí, pues bueno, primero recordemos que esto es una cartera que es pública, que es una cartera para que la gente siga aprendiendo con el ejemplo y además al ser pública cualquiera la puede replicar y entender por qué se hacen las cosas, ¿no? Que es un poco el objetivo de este ejercicio. Es una cartera de largo plazo que buscamos, no una rotación, sino varias rotaciones, con lo cual hay que seguir la estrategia. Pero cualquiera que sea padre me va a entender, padre o madre me va a entender, ¿no? Es decir, cuando tenemos hijos siempre tenemos una duda, ¿no? De nos estaremos equivocando. Yo creo que el día que te haces padre te imponen el chip de la culpabilidad y saber si te estás equivocando o lo estás haciendo bien. Bueno, los inversores nos pasa algo parecido. Cuando tomamos una estrategia y la llevamos adelante, claro que muchas veces pensamos, ¿estaremos en lo cierto? Por eso yo siempre digo, ante la duda lo que hay que seguir es la estrategia, el libro del manual, lo que nos dice el paso a paso. Y el paso a paso nos lo dice muy claro. Ya estamos en una fase expansiva que empieza a agotarse y tenemos que empezar a tomar medidas. Porque lo que no podemos es tomar la medida cuando ya dio el giro, hay que tomar la medida antes, en el camino, también a la velocidad que vaya llegando y muchas señales nos hacían llevar. Y como bien dices, esto es un ejemplo de una cartera de largo plazo, por lo cual no se saca para retomar, sino que dejamos, balanceamos, hacemos que ese giro, ese movimiento de los activos vaya a engrosar esas posiciones que tienen más proyección en los próximos ciclos y además estamos pensando en el futuro. Estamos
estamos pensando en que esto es una cartera de, como decimos, de muy largo plazo, una cartera incluso con intención de 10, 20 años o incluso hasta el retiro. Es una cartera que va a seguir engrosándose y que cualquiera en cualquier momento puede empezar a copiarla con los repartos que aparecen publicados, porque al final van a servir. Siempre recordemos que es un ejercicio y como ejercicio es también lo hacemos en abierto para que la gente tenga doble ganancia, la que puede obtener de la rentabilidad, pero sobre todo el aprendizaje de ver cómo la rotación de activos es fundamental a la hora de entender cómo funciona la economía. Porque hoy en día está muy de moda el decir indexémonos, ¿no? Pongámonos en un índice, en el S&P 500, en cualquiera, o en Nasdaq, y disfrutemos de las subidas. Pero claro, es que hemos gozado de un momento que no ha conocido la economía y no ha conocido los mercados anteriormente, que está siendo muy largo y que está continuando. Y sí es verdad que, como bien dice, entre lo que dice y lo que no dice Wars, ese momento se acabó. Ya estamos entrando en un momento en el que el mercado no va a seguir dopándose con dinero barato y con inyecciones de dinero cada vez que se necesiten. Y eso nos hace pensar que vamos a volver más a estos ciclos más clásicos en los cuales hay que empezar a aprovechar. Y esa es un poco la estrategia de lo que buscamos, pero quiero insistir mucho en esta idea educativa, ¿no? Que no es solamente una cartera, que sí que es real y que está funcionando y que como tal tiene sus beneficios, pero también quiero que quede muy claro que al final es una cartera educativa va a hacer que la gente entienda cómo funciona el asset allocation, cómo funcionan los activos y cómo funciona sobre todo el ciclo de la economía, que parece que se nos ha olvidado porque cada vez que nos acercábamos a esos momentos más recesivos había alguien poniendo dinero, ¿no? Y entonces, como eso parece que ya acabó, hay que volver a desempolvar los libros clásicos y volver a entender cómo funciona el ciclo de la economía y es donde podemos ganar cuando sube y perder menos cuando baja. Volver a los fundamentos, como dicen, ¿no? A los clásicos, porque son cosas que hemos olvidado un poquito, en el que todo sube y sí, ha estado subiendo todo a costa también de una inflación alta, a costa de otra serie de circunstancias que pagamos cada día en nuestros bolsillos y que lo sufrimos claramente. Rafa, ahora también la cartera SPI vale $4,471, mientras la misma cantidad invertida en el S&P 500 alcanzaría $4,583. Aquí vemos una diferencia de $111. Tú afirmas que no es un fallo, sino ese costo de prepararse para cuando termine la expansión. Cuéntanos en qué momento entonces una rentabilidad inferior es una consecuencia aceptable del método y cuándo, claro, debería obligarlo a uno, como decías tú, a cohesionar la estrategia, a pensar como padre. Claro, cuando pensamos siempre que es una cartera de largo plazo hay que pensar en todos los escenarios. Y es que el escenario actual solo ha tenido expansión y hay que pensar en todos los escenarios que va a tener una cartera. Y sobre todo, estamos hablando de que esto es una cartera de 10, 20 años, es un ahorro de por vida, es una forma de diversificar nuestro ahorro de por vida. Entonces, claro que en este momento está nuestra beta al ser inferior. La beta es la diferencia de cómo se mueve en este caso sobre el índice que nos medimos, sobre el S&P 500. Al ser menor, pues claro que vamos a subir menos, pero también vamos a caer menos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ese movimiento correctivo, que no tiene que ser tampoco, no estamos hablando de una gran crisis, pero con un movimiento correctivo mínimo, una expansión, o sea, una recesión temprana que dure 6, 9 meses, que no estamos hablando de una gran situación, incluso las hemos visto en el 2018 y en otros momentos, podríamos estar ya en esas circunstancias por encima, porque aquí estamos buscando una cartera defensiva y con menos riesgo que una exposición total al índice. Y eso es lo que hace y valora que sea una estrategia de inversión, primero, sencilla, que cualquiera la puede seguir fácilmente en su casa, porque son 11 sectores que es muy fácilmente en cualquier broker comprar y vender. Y segundo, traer el mismo sistema que utilizan los fondos de inversión, los hedge funds, pero de una forma que todo el mundo puede entender y realizar de forma sencilla. La próxima rotación, cuando venga, desatará y sobre todo ahí se dará cuenta que este método es mucho más rentable que el S&P 500. Me gusta mucho ver ahí, por lo menos la ponderación que tú tienes en la parte de los defensivos, ¿sabes? 20% pues, para salud, 25% creo que era para XLP. O sea, me gusta que pues, dentro de todo hay un ponderado bastante concentrado en los defensivos tradicionales
que suelen ser los que muchas veces cuando están en estos momentos de efervescencia, la gente no quiere, ¿sabes? Como que la gente se olvida que esos son los que a la final del día da eso y también en lo que esa explicación de que la estrategia está dentro de los sectores del SP500, así que o sea, ahí están el conglomerado de la mayor cantidad de empresas que hay. Ahora, hay un ajuste ordinario que está previsto pues que para febrero del año 2027, para el próximo año, salvo que la economía pase antes de esa expansión tardía que tú hablas a una recesión temprana. Pero, ¿qué datos tú crees que podrían confirmar ese cambio y cómo se transformaría de repente la cartera o cuándo reducirías, por ejemplo, esa beta que tú mencionas y qué peso asumirían precisamente esas que yo te comentaba, donde las que tienen 20, 25 y creo que 25, 20 y 20 en tu ponderado, que son salud, consumo básico y utilidades, cuando llegue esa señal. Pues bueno, lo primero, como tú me dices, son sectores muy defensivos, son sectores que se comportan bien y además, increíblemente, son sectores que, como han estado dejados casi de la atención, están extremadamente baratos. Igual que estamos pagando en tecnología unos ratios carísimos, pues estamos viendo que consumo básico, salud especialmente y utilities tienen unos precios muy baratos, unas valoraciones muy baratas. Entonces, por eso también nos ha impulsado también a tomar esa decisión ya final de empezar con esa rotación para aprovechar esos puntos baratos y no comprar caro en febrero, sino empezar a comprar ahora a un precio más barato, ¿no? Esa es un poco la intención de por qué esa rotación y esos sectores. En el momento en el que ya tengamos una confirmación de que entramos en una fase recesiva, que calculamos que de darse podría darse alrededor de noviembre, diciembre, enero, febrero, si no se diera seguiríamos en la situación actual y en febrero nada más revisaríamos que nuestras aportaciones siguen dentro del cuadro macro que tenemos figurado y que seguimos todavía en una expansión tardía, ¿no? Pero en cualquier caso nos vamos preparando. Lo curioso, y es que es donde hay que hacer un poco clic con la cabeza, es que empezamos a comprar los sectores antes de que esos sectores sean atractivos, porque el problema es que cuando esos sectores se hacen atractivos, en muy pocos días, incluso semanas, vemos cómo fácilmente tenemos que sube mucho en ese tipo de sectores. ¿Qué hacemos? Intentar anticiparnos a esa fase del ciclo cuando ya vamos que vamos de camino. O sea, por supuesto, si acabamos de entrar en expansión tardía, no vamos a correr a comprar ya lo que sigue, pero sí empezamos a prepararnos en qué es lo que sigue. Este ciclo o esta estrategia requiere anticiparse un poquito al ciclo, porque al final es lo que nos va a hacer. Pero ya en la descripción de la estrategia, y repito, que es pública y que los sectores están públicos y que están compartidos todos en los canales donde seguimos la evolución de la cartera, estamos viendo cuál es el siguiente paso. Y en ese siguiente paso ya estamos preparándonos para comprar barato, no para comprar cuando un sector ya se pone de moda, sino comprar cuando ese sector todavía, y empezamos a ponderar más cuando ese sector todavía está, pues repito, está en el ostracismo, a la gente no le interesa, a la gente no le llama la atención. Ahí es donde nosotros aprovechamos a realizar esas compras para comprar más barato. Puede ser un poco anticiparse, sí, pero como recordemos que al final estamos balanceando, no es que estemos vendiendo todo de una para irnos a otra, nos podemos permitir ese anticipo para pues, intentar vender antes de, como decimos, antes de que la música se acabe y ya estar sentados en nuestra silla, que va a ser la que va a dar la música del siguiente ciclo. Me gusta mucho, Rafael. Definitivamente una nueva perspectiva para aquel que ya sigue Comercio TV, que ya ve en Buenos Días Wall Street, como hablamos de compañías, de sectores, de cómo cada vez hay un inversionista más selectivo. Así que gracias por explicar lo que es esa cartera SPI. No, muchísimas gracias a vosotros y sobre todo, pues, de invitar a la gente a que la siga conociendo, que hagan sus propios análisis, que al final esto no es que yo diga lo que hay que hacer, sino que al final compartimos una estrategia y juntos pues la trabajamos y sobre todo, como insisto mucho en este fenómeno educativo, que tan importante, yo sé que vuestros seguidores, vuestros telespectadores ya empiezan a tener, o muchos tienen ya ese gusanillo de la inversión, pero siempre es bueno ver que hay estrategias que técnicamente son complejas, pero podemos hacer tranquilamente en nuestra casa y seguir aprendiendo, además de pues, sacar los rendimientos, que es lo que todos queremos.
Totalmente, me encanta. Y para aquellos que no siguen a Rafael, pues síganlo ahí en sus redes sociales. Suscríbanse a su Substack, que créeme, él lo manda a diario, manda un resumen de los mercados y es una lectura bastante educativa, bastante buena y que sé que les va a ayudar a todos aquellos que realmente quieren ser inversores serios y que quieren mejorar su nivel de inversión. Asimismo. Muchísimas gracias y por aquí estamos, sabéis, siempre a la orden de intentar ayudar y seguir mejorando en la formación financiera y que más gente entienda cómo funciona esto de los mercados, que al final es la única forma que nos protege de todos los fenómenos que no nos van a ir bien. La inflación sigue fuerte y nos tenemos que proteger bien, así que la única forma es invertir, aprender y seguir mejorando. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, igualmente, Rafael, gracias por estar aquí con nosotros. Por lo pronto, entonces, aquí nos despedimos los tres, pero vamos a una breve pausa comercial y, por supuesto, ya regresamos con más.